Seguramente habrás escuchado algo de publicidad o has leído algo de publicidad en lo que te dicen, pues si haces este cambio vas a tener unos ahorros del 90%. ¿Te suena? Vamos a hablar de este tipo de afirmaciones en este episodio del podcast Entre lápices y pantallas, en el que ya sabes que hablamos de la gestión de lugares de trabajo, así como de productividad y de modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola y este episodio viene a raíz, pues precisamente de uno de los episodios anteriores en el que hablábamos de lo raro que es poder cuantificar, incluso con decimales, un incremento supuesto de productividad. Si quieres escuchar ese episodio, pues lo tienes sencillo, es el número 49, y en él hablamos pues de ese tipo de afirmaciones. En este caso estamos hablando de cuando se ignora el punto de partida. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues me refiero a que cuando alguien te dice que si haces tal o cual acción vas a tener unos ahorros del 90%, del 70%, del 40%, del 50%, de lo que sea en la gestión de tu lugar de trabajo, en la gestión que estés realizando, realmente está ignorando en qué situación estás actualmente. Da por hecho que estás en una situación, en principio, muy desfavorable, porque si no, esos ahorros son imposibles. Un ejemplo muy claro es el que se refiere a cualquier tipo de maquinaria, y en concreto ocurrió mucho pues con el tema del cambio de la iluminación a las lámparas de tipo LED, que tienen un consumo más reducido que la mayoría de las lámparas que se utilizaban usualmente. Claro, ¿qué ocurre? Pues depende de con qué tipo de lámpara comparases la iluminación LED, podías tener un incremento actual, un decremento al hacer el cambio de facturación energética pues bastante importante. ¿Qué ocurre? Con el paso del tiempo ya hay muchos edificios que han cambiado su iluminación a tipo LED, y ahora ya cuando buscas la manera de optimizar el consumo en cuanto se refiere a la iluminación artificial en una oficina, si ya tienes unas lámparas que están bastante optimizadas, pues siempre puedes hacer alguna mejora. Habría que estudiar el coste de implementación de esa mejora y compararlo con el retorno de la inversión, como se tiene que hacer siempre, y en muchos casos se ve que o no es rentable o que la rentabilidad puede ser incluso discutible, o incluso poderte plantear si merece la pena todo lo que hay que hacer para tener una rentabilidad un poquito escasa o lo que fuera, ¿no? Evidentemente esto ocurre con cualquier punto de partida. Si tienes una flota de vehículos que consumen muchísimo combustible, pues en cuanto hagas un cambio a otros vehículos que sean de bajo consumo, pues vas a tener un decremento, una vez más un decremento en la facturación de combustible importante. Pero si ya tienes una flota de vehículos que son de bajo consumo, pues realmente te va a ser mucho más complicado el conseguir una ventaja o un ahorro, un decremento de costes más que un ahorro en ese aspecto. ¿Qué ocurre? Cuando se emiten los eslogans publicitarios, pues siempre te plantean una situación en la que partes de un punto muy desfavorable, porque tradicionalmente pues se haya pensado que siempre se haya trabajado así, o sea, algo que haya estado extendido en el mercado de manera habitual durante mucho tiempo. Pero claro, realmente no tiene mucho sentido, porque antes de afirmar algo así de cuánto va a ser tu decremento de costes, pues hombre, lo suyo es saber en qué situación actual estás. Es como si a alguien le dicen que por hacer tal o cual ejercicio va a perder 40 kilos de peso. Oye, pues es que a lo mejor esa persona, pues ¿qué te voy a decir yo? Pesa 50 o 60. Entonces nunca se va a poder quedar en un peso tan bajo, ¿no? Hay que saber en qué punto de partida nos movemos. En el mundo de las oficinas, los eslogans publicitarios suelen ser muy potentes, y esto, el problema que tiene, al igual que ocurría cuando hablábamos de la productividad con decimales, es que el mensaje acaba perdiendo fuerza y acaba quedándose como algo de marketing torpe. Y el marketing torpe al final vuelve el mensaje en contra de lo que realmente quiere decir. ¿Por qué? Porque se acaba percibiendo como algo de charlatanería y que realmente pues se quiere vender algo que no funciona a toda costa, etcétera, etcétera. Efectivamente, esto ocurre muchas veces, se te quiere vender algo que no funciona,
se te quiere vender algo que el único que saca beneficio es el proveedor que realiza ese trabajo, pero a ti no te provoca ninguna mejora. Sin embargo, en otras ocasiones sí que hay una mejora, pero la exageración del mensaje de marketing hace que esa mejora se perciba como incluso inexistente antes de prestar atención. Es decir, si a ti alguien te dice pues que una mejora en tu iluminación artificial o en las máquinas de climatización o en lo que sea te va a producir unas mejoras, vale, pues puedes entender que eso es cierto porque vas a tener una mejor maquinaria o unos mejores stores o unas mejores ventanas, lo que sea, o unos mejores ordenadores, unas mejores sillas, lo que tú quieras pensar. Pero claro, si ya de entrada te dicen que pues por cambiar este aparato, esta iluminación o lo que sea vas a tener unos ahorros del 80%, pues hombre, cualquier profesional que tenga más o menos una idea de lo que tiene instalado y de hasta dónde puede llegar, pues puede percibir que, mira, eso que me están queriendo vender es una moto, esto es un circo, es una charlatanería, esa imagen que vemos en las películas de aquel charlatán que ofrecía los elixires que valían para todo en las ferias de las aldeas, ¿no?, que salen en las películas, pues es un poco lo mismo, ¿no?, que parece que se te vaya a vender algo pues que realmente sea una estafa. Y realmente muchas veces no es que sea una estafa, simplemente se ha exagerado el mensaje del marketing, se ha exagerado el eslogan del anuncio, se ha exagerado la manera de planteártelo y eso provoca un rechazo en el que tú a lo mejor pues sabes que tienes un margen de mejora. ¿Qué te voy a decir yo? Pues un poquito, a lo mejor de un 10% y a lo mejor eso es suficiente para que te molestes en estudiarlo y que pueda ser rentable y oye, pues mira, pues si se consigue, pues se consigue. Y sin embargo, si te entran diciendo 80%, 70%, bueno, pues estamos hablando de cosas diferentes y puede ser que directamente lo rechaces. Y a lo mejor esa misma empresa que te está dando ese eslogan tan exagerado, si luego ya se pone a trabajar en serio y trabaja codo a codo contigo en tu propio proyecto, es posible que al final llegaras a una mejora como la que tú estás buscando, de ese 10% o de ese 8% o lo que quieras, ¿no? Estamos hablando de algo mucho más contenido, no vamos a caer tampoco en este asunto de meter decimales en algo tan genérico, ¿no? Pero realmente es posible que esa empresa sean buenos profesionales y que llegues a un buen punto final en la consecución de los objetivos que estabas buscando. Sin embargo, la sensación de rechazo que te puede dar al principio es simplemente por exagerar lo que te estaban diciendo. Creo que es algo que ocurre no solamente en el mundo de las oficinas, ocurre con cantidad de eslogans que te van viniendo, que ignoran muchísimos de los condicionantes que hay alrededor, acaban siendo casi como estos titulares que leemos día a día, que son simplemente una frase y que ignora todo lo demás, pero que parece una verdad absoluta. Cuando luego realmente te pones a estudiar qué es lo que dice ese eslogan, empiezan a aparecerte condicionantes: sí, pero solamente sí, sí, pero solamente sí, sí, pero solamente sí. Hombre, yo había leído aquí una frase que decía que esto era así categóricamente y luego resulta que solamente es así siempre y cuando y solamente sí y solamente sí. Al final dices, oye, esto no es lo que me estabas diciendo. Pues ocurre un poco lo mismo, ¿no? Y provocar ese rechazo también es un poquito por asociación de ideas con esto que te estoy comentando, ¿no? Parece que ya te están queriendo vender algo que realmente no tuviera mucho sentido, aunque puede ser que sí que lo tuviera, pero la manera de plantearlo es lo que provoca ese rechazo. No sé si tienes algún ejemplo propio que quieras que comentemos. Como siempre, ya sabes que puedes contármelo, que puedes enviarme tus mensajes y, como siempre, nos escuchamos en el próximo episodio.